Quizás las opciones reproductivas futuras nos permitan repensar las estructuras familiares actuales. Arati Prasad. ¿Agotada de tanto andar? Los antojos, las patadas, el marido. El embarazo en la vida moderna sigue siendo todo un suplicio. ¿Estás cansada del estrés acumulado? ¿Te preocupa que tu bebé reciba el impacto de tus cambios de humor? No sufras más. Las mamás más modernas del siglo XXII ya se han pasado al útero artificial. El último grito en prestaciones y diseño. Con el útero artificial, recuperarás tu espacio, volverás a tener tiempo libre. Y todo esto sin perder tu figura y sin repercutir negativamente en la salud de tu futuro hijo. Elige ya entre una amplia gama de colores y texturas y sácate ese peso de encima. Esto, por ahora, todavía es ciencia ficción. Y quizá el futuro no sea exactamente así. Pero sí que se está investigando para hallar alternativas al embarazo. En este capítulo de Redes, Eduard Punset habla con la bióloga Arati Prasad sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en esta línea. Estoy con una gran bióloga. Su libro se llama Como una virgen y está irrumpiendo en cantidad de mercados por el mundo. Me estoy refiriendo a Arati Prasad. Y Arati, es maravilloso tenerte aquí y me gustaría recordar que en tu libro citas a Gould. ¿No? Era un paleontólogo de Boston al que conocí hace muchos años. Lo recuerdo siempre como una de las personas que más me ha impactado. Y tú lo citas diciendo algo así: primero debemos establecer cómo antes de poder preguntarnos por qué. Por supuesto te refieres a la vida. ¿Cómo podemos enfrentarnos al misterio de cómo nace el ser humano? ¿Hay o podría haber una vía artificial u otra vía para nacer? ¿Por qué no empezamos reflexionando un poco alrededor de este misterio? ¿Y por qué se ha tardado tanto? Incluso los médicos han llegado muy tarde a la hora de saber exactamente en qué consiste vivir. Así que, ¿por qué no pensamos un poco sobre este tema que es la vida? Es muy interesante porque el ser humano suele pensar que la vida siempre ha sido como ahora. Y muchos no nos situamos en el contexto histórico, ni siquiera en el de la historia reciente, para ver cómo las ideas han cambiado. Por ejemplo, damos por sentado que el sexo es la manera por la que los seres humanos se reproducen y que hace falta un macho y una hembra para reproducirse. Casi nadie se pregunta por qué eso es así, o si lo es en toda la naturaleza, que por cierto no lo es. El sexo es algo que evolucionó en un momento determinado. Eso es increíble, porque cuanto más sabemos, en realidad menos sabemos. Es fantástico contemplar la diversidad del sexo. Por ejemplo, se dan situaciones en las que hay una hembra de ratón que ha estado embarazada durante 20 días y espera 12 crías.
Y se dan otras situaciones en las que una cría de elefante ha estado en el vientre de su madre durante ¿cuánto tiempo? Dos años, creo. 2 años de embarazo. ¿Cómo puede explicarse una cuestión tan diversa y tan misteriosa de una manera tan sencilla? Bueno, eso es interesante, observar los periodos de gestación. ¿Cuánto tiempo está una cría en el vientre materno? Y una vez ha nacido, ¿cómo podrá la cría cuidar de sí misma? ¿O qué relación hay con el cuidado que los progenitores pondrán en criarla? Eso es. En el ser humano, algo todavía más complejo tiene que ver con el tamaño del cerebro. A medida de que nuestro cerebro empezó a crecer, desde nuestros antepasados hasta como somos ahora, la regulación de la gestación, qué genes la controlan y todo este proceso, empezó a cambiar para adaptarse a nuestro cerebro cada vez más grande. La cuestión es que es peligroso. Eso es lo que convirtió el parto en algo tan peligroso para las mujeres. El feto permanece más tiempo en el vientre materno, lo que significa que está protegido durante un periodo más largo. Está más seguro, pero ¿qué ocurre? La cabeza crece más, y cuando nuestros antepasados dejaron de ir a 4 patas y se convirtieron en bípedos, nuestras caderas se estrecharon para que pudiéramos andar erguidos. Así que las caderas de las mujeres eran cada vez más estrechas, mientras que nuestra cabeza era cada vez más grande. Hoy en día, aún hay muchas mujeres que mueren durante el embarazo, pero como contrapartida, tener un cerebro más grande tiene sus ventajas. Poder andar erguidos, poder gestar el feto y nutrirlo con la placenta, o ser más inteligentes que nuestros antepasados. Nacemos del encuentro entre 2 personas, un hombre y una mujer. Durante 9 meses nos alberga el útero de la mujer. Como parásitos perfectos, dependemos de ella para desarrollarnos y sobrevivir. Lo que parece lo más natural del mundo es en realidad un viaje azaroso para madres e hijos, que en los últimos milenios se ha complicado aún más. Al caminar erectos, se han estrechado nuestras caderas a la vez que ha aumentado el volumen del cerebro cada vez más complejo de la especie humana. ¿Es el útero el mejor lugar para el feto? ¿Existirá en el futuro una forma diferente de gestar un bebé que no exponga a madres y a hijos a tantos peligros y desgastes? ¿Podremos reemplazar el útero por un objeto, por ejemplo, una sofisticada incubadora? No sabemos si se perdería algo importante, un niño que no haya estado en el seno materno. Hoy por hoy no tenemos respuestas claras a estas preguntas. La evolución nos ha preparado una trampa mortal antes de nacer. Embarazos difíciles y partos peligrosos son el precio que pagamos por andar de pie y tener un gran cerebro. Pero este mismo cerebro nos ha permitido burlar a la naturaleza durante el último siglo. Nuestra inteligencia ha desarrollado una tecnología con la que somos capaces de concebir seres humanos en un laboratorio y mantenerlos con vida en incubadoras a partir de apenas 6 meses de edad. ¿Y si además pudiéramos reproducir fuera del cuerpo humano todo lo que hay entre ambos fenómenos? ¿Y si fuéramos capaces de diseñar una gestación artificial de principio a fin? Para algunos, la idea de traer al mundo a niños de esta forma puede parecer algo inhumano. Sin embargo, llevar a un niño en el vientre nunca ha sido condición necesaria para querer a alguien. Millones de niños son adoptados por madres y padres responsables y cariñosos en el mundo. Teniendo en cuenta estos factores, ¿es la gestación humana una bendición o, por el contrario, una maldición de la que por fin podríamos deshacernos?
Sí, esa es la cuestión. Probablemente, con el paso de los años, será menos evidente que gestar el feto constituía una ventaja. Lo que me gustaría saber es tu opinión acerca de las perspectivas de la gestación artificial. ¿Cómo se está investigando este tema? ¿Estamos más cerca que hace 20 años de llegar a un resultado? Se está haciendo mucha investigación, pero es difícil saber nada porque muchos científicos no van a hablar. ¿Y eso por qué no? Porque cuando han hablado sobre eso han recibido críticas de la opinión pública y ello les da respeto. Pero han intentado encontrar la manera de gestar un feto fuera del vientre materno, porque hay muchas mujeres que nacen sin útero o con uno defectuoso, o que quizás sufrieron un cáncer de pequeñas y les tuvieron que extirpar la matriz, o que quizás sufren una cardiopatía y aunque sean fértiles, gestar un feto las podría matar. Así que hay motivos morales muy buenos por los que hacer investigación. Se trata básicamente de una incubadora, pero una incubadora que puede mantener un feto con vida durante 40 semanas o durante la mayor parte del periodo de gestación. Es un proceso complicadísimo. Ahora en Australia han creado un útero artificial, pero para un pariente del tiburón, porque el tiburón está en peligro de extinción. Es un tiburón muy interesante. Durante mucho tiempo quedó atrapado en las redes de pesca y por eso la población está mermando. Pero cuando da a luz, solo nacen 2 crías cada 2 años. Así que la repoblación no es muy rápida. En realidad, no tienen solo 2 fetos. Al principio del embarazo tienen 2 úteros y dentro de cada uno de ellos hay muchos proyectos de cría. Sin embargo, un individuo de cada útero se come a sus hermanos. Así que cuando el tiburón da a luz solo quedan 2. Por eso los científicos pensaron, ¿y si sacáramos las crías en una etapa inicial y pudiéramos mantenerlas fuera del cuerpo de la madre y hacerlas crecer? Entonces podríamos recuperar la población de tiburones. Usaron un tipo de tiburón con el que pudieron utilizar este útero artificial con éxito. Sin embargo, la placenta del tiburón es mucho menos complicada que la del ser humano. La nuestra es tan compleja que la placenta penetra 2 veces en el útero materno. Debido al tamaño de nuestro cerebro y al tiempo que el feto humano permanece en el útero, el feto debe poder captar los nutrientes suficientes y eliminar sus productos de desecho. Si miramos los bebés que nacen prematuramente hoy en día, aún es muy difícil entender cómo se puede conseguir que el cerebro tenga un desarrollo sano. Sí. Cómo hacer que los bebés prematuros no tiendan a tener problemas con el desarrollo cerebral. Pero en cualquier caso, sí, se está investigando. Los biólogos especializados en reproducción dicen que si reuniéramos toda la tecnología, la experiencia y los conocimientos actuales, ya podríamos mantener con vida un feto entre 14 y 37 semanas. Es una buena parte del periodo de gestación. Hay que recordar que el bebé prematuro más joven que ha sobrevivido nació a las 22 semanas. Otros dicen que dentro de 100 años deberíamos poder ver este hecho de poder mantener un feto con vida. Cuando las mujeres son fecundadas in vitro, por ejemplo, y consiguen quedarse embarazadas, uno de los problemas que algunas mujeres tienen es que el embrión no se implanta en el útero. Ese es uno de los problemas que se están estudiando. Por otro lado, están estudiando también cómo mantener con vida a los bebés muy prematuros. La gestación artificial puede sonar algo frío e incluso inhumano, pero permitiría que mujeres que sufren serios riesgos durante el embarazo tuviesen la opción de transferir sus embriones a estos úteros sintéticos. Allí se desarrollarían en condiciones controladas. Se salvarían así miles de fetos que en otras condiciones morirían antes de nacer. Sin embargo, un vientre materno es mucho más que un entorno donde recibir nutrientes para crecer.
Durante el embarazo y en el parto, las madres secretan las hormonas oxitocina y arginina vasopresina, responsables de que se generen los fuertes vínculos maternales. ¿Quiere esto decir que en una gestación artificial la madre se sentiría menos unida a su hijo? No necesariamente. Las madres adoptivas no sienten menos por sus hijos aunque no los hayan gestado. Y en todo caso, en un futuro se podrían inyectar dosis hormonales que provocasen estos cambios internos. Por otra parte, ahora sabemos que el vientre no es solo un recipiente donde el niño crece, sino que también promueve la activación de determinados genes del bebé. Esto puede ser positivo o negativo para el futuro hijo. Es positivo cuando la madre tiene un embarazo fantástico, pero no siempre es así. El útero artificial evitaría que algunas influencias adversas, como el estrés o la contaminación química derivada de sustancias como determinados medicamentos, el tabaco o el alcohol, pudieran afectar al desarrollo del niño. Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad innata para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica de dar y recibir afecto. Es el caso, por ejemplo, de dos gemelas que nacieron en 1995 en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Los bebés se pusieron en incubadoras separadas. Uno de los bebés no solo no lograba mejorar, sino que una noche empeoró hasta límites insostenibles. Parecía que iba a morir. Entonces, a la desesperada, el personal médico la colocó junto a su hermana, compartiendo la misma incubadora. Es el conocido caso del abrazo de las gemelas. La hermana más fuerte abrazó a la que se moría y esta empezó a recuperarse. Volvamos a la vida normal del día a día. ¿Qué es lo que sucede hoy en la calle? Hay una chica que va a la farmacia a buscar una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo. ¿De acuerdo? Para la gente normal el sexo es eso. Una prueba de orina que pueda detectar la hormona del embarazo. ¿Cómo la llamáis esta hormona? Sí, la gonadotropina coriónica humana. Eso es lo que muestra la prueba de embarazo, sí. Así lo llamáis, HCG. Exactamente. Si hay HCG presente en la orina de una mujer, eso significa que un espermatozoide se ha introducido en el óvulo y que el óvulo fecundado ha llegado hasta el útero. Y entonces la chica o la mujer dirá, estoy embarazada. Bueno, oye, eso es el sexo para la mayoría de la gente. La cuestión es que si nos fijamos en la educación sexual, acabamos viendo que prácticamente toda la educación sexual gira alrededor de saber si la mujer ha sido o no fecundada, si espera un niño o una niña. ¿Va a seguir siendo así durante mucho tiempo o van a cambiar las cosas? Hay tecnología que vendrá que creo que hará mejorar nuestra planificación familiar, por ejemplo. Una de las cuestiones es que lo que los niños aprenden en las clases de educación sexual es a prevenir los embarazos.
Sin embargo, mucha gente de nuestros países afirma que la población europea habrá disminuido en unos 7 millones en el año 2050, porque se está atrasando la edad de tener hijos. No creo que en las clases de educación sexual preparen a nadie. Pero cuando tengas 35 años va a ser dificilísimo. Y la gente no comprende qué significan el arco de la fertilidad y la esterilidad. Creo que es ahí donde podrían usarse muchas de estas tecnologías. A medida que nos hacemos mayores, nuestros cromosomas acumulan mutaciones y envejecen, como nosotros. Sin embargo, la terapia génica está comenzando a descubrir cómo manipular los genes para conservarlos jóvenes y sanos. En un futuro próximo, podremos mantener nuestros óvulos y espermatozoides perfectamente capaces para concebir hasta edades avanzadas, tanto en hombres como en mujeres. Pero la cosa no queda aquí. Gracias a las células madre de la médula ósea, ya hemos conseguido crear células sexuales en serie, sin limitaciones. Si en el futuro logramos completar todos estos procesos, quizá podamos frenar muchos problemas relacionados con la fertilidad. Por ejemplo, antes hablaba de intentar comprender el funcionamiento del óvulo y el espermatozoide. Dejemos a un lado el embrión y centrémonos en comprender los espermatozoides y los óvulos. Es un proceso muy complejo de desarrollo en los testículos y los ovarios. Es un proceso largo, especialmente en las mujeres, cuyos óvulos están ahí hasta la pubertad, es decir, a lo largo de una década más o menos, y luego se dividen, se detienen y esperan, y solo vuelven a dividirse si llega un espermatozoide. Por otro lado, hay muchos hombres estériles con problemas, por ejemplo, con el movimiento de los espermatozoides, que no llegan hasta el óvulo. Tienen 2 colas o no tienen ninguna. Hay muchas cosas que pueden ir mal. A veces la deformidad del exterior del espermatozoide significa también que los cromosomas tienen anomalías en su interior. ¿Qué hacemos ahora en la fecundación in vitro? Aunque el espermatozoide esté dañado, podemos tomarlo e introducirlo en el óvulo. Hay una manera de fecundar in vitro que consiste en colocar los óvulos y el espermatozoide en una cápsula y hacer que el espermatozoide fecunde el óvulo. Es decir, que se trata de juntarlos. Si el espermatozoide no puede penetrar en el óvulo, otra manera es tomarlo e insertarlo, pero de esta manera se pueden transmitir las anomalías de este espermatozoide y si ese va a ser un niño, probablemente habremos creado un hombre estéril. Lo que intentan comprender es cuál es el proceso normal de desarrollo. Y para hacerlo utilizan células madre para generar óvulos y espermatozoides. Una célula madre es una célula que puede convertirse en casi cualquier otra célula del organismo. Por ejemplo, las células de la piel. Si te cortas, la piel se regenera. La célula de la piel solo puede ser una célula de la piel. En cambio, una célula madre puede convertirse en otra. Convertirse también en óvulos y espermatozoides. Se han realizado estudios con células madre de la médula ósea, de la piel, por ejemplo, en los que si se les dan señales químicas correctas o las instrucciones correctas, se convertirán en óvulos y espermatozoides. Es muy interesante, porque a partir de células madre femeninas se pueden crear óvulos, pero con células madre masculinas también. Arathi Prasad. Es muy difícil olvidar tu belleza, pero es más difícil todavía olvidarse del mundo nuevo que nos estás enunciando, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías. Hasta ahora hemos conseguido, utilizando o recurriendo a la reproducción sexual, el garantizar una cierta flexibilidad, una cierta diversidad genética. Pero lo que tú estás diciendo es que en el futuro utilizaremos o bastarán las células madre, las técnicas de la clonación o simplemente las placentas sintéticas que para entonces ya sabremos fabricar. Pero vas más lejos y en un segundo programa lo que nos vas a explicar es por qué una sola persona bastará, un padre o una madre, para perpetuar a la especie.
Quisiera saber cómo se originó la vida.